Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Rosa Benítez y hago parte de la red de Femsoras. Agradecemos el espacio de participación. Hoy queremos contarles que la red de Femsoras es una organización de mujeres. El año pasado en campaña suscribimos un pacto ciudadano por la mujer y equidad de género con el ahora alcalde municipal. Queremos hacer algunos comentarios y apuntes al plan de desarrollo de acuerdo como a este pacto que se suscribió. Contarles que también hicimos parte de la mesa de sector mujeres en la construcción del plan de desarrollo y bueno, que hemos estado un poco visibilizando este pacto desde hace ya rato, desde julio del año pasado que se firmó. Hemos estado pendientes y tratando como de recoger nuevas impresiones y demás. Es importante decirles que las mujeres somos el 52% de la población de Sogamoso. Esto quiere decir que necesariamente vamos a estar recogidas en todas las líneas estratégicas de este plan de desarrollo. Sin embargo, algo que requerimos con urgencia y con absoluta necesidad es la inclusión del enfoque, o bueno, más bien el enfoque diferencial y de género en todo el plan. O sea, transversalizar ese enfoque es fundamental y no lo vemos en el plan, lo cual nos preocupa mucho. En líneas generales, el proyecto de mujer o el que va a estar a cargo del tema de mujeres hace énfasis, o bueno, se llama prevención de las violencias de género, tarea de todos, y creemos que si bien una de las problemáticas más sentidas de las mujeres son las violencias de género, hay que ver el tema de mujeres de una manera mucho más amplia e integral. No puede ser simplemente la violencia en pareja ni reducir solamente un 15% este tipo de violencia, ¿no? Entonces hay que empezar como a entender un poquito de manera más amplia este tema de las violencias basadas en género y de las necesidades y condiciones de las mujeres. Ayer radicamos un documento con algunas cifras importantes que creemos que ustedes deben conocer. Esperamos lo hayan leído y bueno, ahí van a tener un marco general de qué otras necesidades y también ese tipo de necesidades cómo implican e inciden en las violencias basadas en género, y creemos que en este plan no está recogida como una perspectiva de género integral. Decirles que creemos que el presupuesto es un poco irrisorio para una secretaría tan importante que maneja tantas políticas públicas de carácter social. Entonces, bueno, creemos que pedir o solicitar o hacer un llamado a aumentar el presupuesto de una Secretaría de la Mujer e Inclusión Social con tanta responsabilidad sobre las personas y sobre los sogamoseños y sogamoseñas no es un privilegio. La asignación presupuestal es política. La política nos va a ayudar a cerrar brechas, ¿no? Se supone que esto redunda finalmente en el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, cerrar brechas es reconocer que las mujeres tenemos múltiples necesidades y que este proyecto se queda corto para atenderlas. En nuestro pacto nosotras tratamos líneas muy generales, la política pública, mujer y equidad de género. Solicitábamos presupuestos fijos y coherentes respecto a la situación de las mujeres en la actualidad de Sogamoso. Pero bueno, no lo vimos mucho en el plan de desarrollo, ¿no? Aun cuando se actualiza, vemos que es un indicador que se relaciona con lo que se firma en el pacto, sin embargo, se queda corto. Los espacios de educación seguros, diversos y libres de discriminación, creemos que no se ha transversalizado el enfoque, los enfoques diferenciales de género, y es fundamental, teniendo en cuenta además que estos espacios de educación, en su mayoría, los colegios, por ejemplo, agrupan a los niños, niñas y adolescentes, y la violencia sexual en Boyacá se ubica o se concentra en los menores de 14 años. Entonces es importante, esto es fundamental. Además, no hay participación de la comunidad LGBTI, entonces pues creemos que también es preciso mm, empezar a incentivar como pedagogías en torno a las diferencias que son finalmente las que nos construyen. La feminización de la pobreza es un fenómeno mundial. Las mujeres en Sogamoso presentamos altos índices de pobreza. Hay que revisar las cifras, están en el documento. Hay que evaluar las múltiples aristas de por qué se da esta pobreza y qué implica esta pobreza. Entonces, también nos parece que se queda absurdamente corto el
plan de desarrollo. Erradicar violencias basadas en género, aun cuando es la apuesta de esta administración, vemos que también las acciones no dan cuenta de la dimensión de este problema. Sogamoso es el municipio en Boyacá que más casos de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar reporta. Entonces, ocupamos ese penoso primer lugar y creemos que las metas e indicadores deberían dar un poco más cuenta y dimensionar este flagelo. Pedíamos garantizar derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género diferencial. Vemos que en salud se hace un intento también, que hay algunas cosas en educación, pero que carecen de ese enfoque de género y diferencial y además que no hay un abordaje integral, ¿no? Hay muchas problemáticas en torno a estos derechos sexuales y reproductivos que quedan sin abordar. Los derechos sexuales y reproductivos no son solamente planificación familiar, no es solo prevención de embarazos. Hay un montón de cosas con enfoque de derechos y con enfoque de género y diferencial que es necesario atacar acá. Fortalecer participación política. Tristemente nos damos cuenta que dentro de los puntos de participación política pensábamos en escuelas de liderazgo, pensábamos en fortalecimiento de organizaciones y liderazgos de mujeres, pero pues no hay nada consignado acá. En términos generales, creemos que el cumplimiento del pacto es de un 20%, aun cuando hay algunas cosas que se nombran, no apuntan al cumplimiento de este pacto, sino parecen metidas un poco a la fuerza y ni siquiera en este proyecto Mujer. El plan de desarrollo, bueno, gestionar una casa de la mujer empoderada en el municipio. Bueno, estos recursos esperamos se puedan conseguir. La mayoría es de cofinanciación. Los recursos propios del departamento no son muchos, del municipio no son muchos, entonces celebramos que se incluya, creemos que es absolutamente necesario, estaremos muy pendientes de su implementación, de su gestión. Gestión igual nos parece una palabra que es muy ambigua, quisiéramos como que se puntualizara un poco más esto. Bueno, en el segundo indicador que muestran es mantener entonces el número de campañas anuales realizadas en el municipio para promoción de derechos, prevención de violencia de género y difusión de nuevas masculinidades. Si esta es la apuesta de la administración, no entendemos por qué 41.836.270 pesos para 4 años para mantener 2 campañas que pues desde la administración anterior ya se venían como generando estas campañas. Celebramos la continuidad. Sin embargo, nos parece que el presupuesto para una transformación cultural y de imaginarios simbólicos en un municipio con las cifras más altas de violencias de género del departamento y con patrones machistas tan arraigados es un presupuesto que simplemente desconoce totalmente las dimensiones del fenómeno, de este fenómeno multicausal y de las múltiples consecuencias que también provoca. Mantener el 100% el porcentaje de orientación psicológica y mantener el 100% el porcentaje de orientación jurídica es contratar a un abogado y una psicóloga en la Secretaría, o por lo menos así lo entendemos. Si la apuesta también es la erradicación de violencias de género, en la prevención de las violencias, esto es lo mínimo que debe tener una Secretaría y esto debería ser parte del fortalecimiento institucional. También creemos que, dadas las cifras, las dimensiones de este fenómeno, también puede ser insuficiente, ¿no? Además, esto es para dar los 4 años. Hay que ver también si se está o no precarizando a nuestros profesionales allí y si pues esto está acorde con la dimensión del fenómeno y si esto tendría que estar como una meta en el plan de desarrollo. Aumentar a 60 el porcentaje de casos de violencia de género identificados a través de la línea de atención 155 y reportados por la Consejería Presidencial con seguimiento por el municipio, pues no sabemos si son 62 millones de promoción de la línea 155, es decir, de carteles y volantes y pendones. Entonces, no sé, de repente puede ser mejor hacer una línea propia, ¿no? O establecer mecanismos propios. O esto se podría ver de pronto en alguna de las metas de fortalecimiento de comunicación con la comunidad que tienen registradas en la línea de tecnologías de la información y comunicación. Entonces, esto, además, la línea 155 es de orden nacional. Entonces, queremos saber si esto de verdad, esta es una meta real. No entendemos bien su redacción, nos parece extraña la meta y quisiéramos que se nos explicara de alguna manera o que por lo menos se hiciera como un zoom en esta meta.
Celebramos que se sigan manteniendo las casas de acogida. Sabemos que esto salva vidas. Sin embargo, creemos que también es necesario empezar a dar como la vuelta, que estas casas de acogida no sea para evitar que nos maten, sino que también tengamos luego muchos centros y casas que den cuenta de otras realidades de las mujeres. Esto también está en la línea de prevención de violencias. En ese sentido, de alguna manera, toca algunos de los puntos del pacto. Bueno, actualizar la política pública de mujer y equidad de género era algo que se pedía de manera puntual. Sin embargo, creemos que con el presupuesto que está consignado acá y con la acotación de que solo son metas a corto plazo, creemos que tal vez no garantiza pues como ni esa actualización ni esa implementación de metas. Es una apreciación, quisiéramos como que se hiciera como hincapié en esto, se subraya pues el presupuesto porque somos muchas mujeres y la situación de las mujeres en Sogamoso es precaria. No es solamente el tema de las violencias basadas en género, es también ver, por ejemplo, las mujeres rurales, las madres cabeza de familia, las migrantes, las mujeres en ejercicio de prostitución, que parece que no aparecen en ningún lado en esta política pública. Las mujeres privadas de libertad, digamos, esta política pública tiene apartes específicos de población en alta vulnerabilidad. Somos muchas mujeres en alta vulnerabilidad que requerimos de metas y acciones puntuales a corto, mediano y largo plazo. Aumentar el número de políticas públicas de mujer rural. Queremos decir acá y dejar constancia un poco que en la política pública de mujer y equidad de género hay un apartado de mujer rural. Esperamos que esto no se desconozca y esperamos que pueda servir de insumo, pues dado que también creemos que formular una política pública de mujer rural es un gran reto en Sogamoso, sobre todo con la ruralidad de Sogamoso y las problemáticas tan sentidas de nuestras mujeres rurales. Esto en términos generales es como la distribución del presupuesto. Creemos que es necesario como revisarla. Casi todo el presupuesto es de cofinanciación. Y bueno, eso nos preocupa un poco porque creemos que de alguna manera es intangible, pues sobre todo con este panorama actual de pandemia y pues lo que vendrá como consecuencia de la COVID-19. Queremos contarles un poco cuáles son nuestras propuestas. Nos parece que el proyecto, como les decía hace rato, es muy, muy corto de visión en torno a las situaciones reales de las mujeres. No hay transversalización del enfoque de género ni el enfoque diferencial y esa es una de nuestras principales demandas, ¿no? Es necesario esto, no solamente nos va a permitir como cerrar esas brechas, reducir estas desigualdades y demás, sino que además va a permitir como optimizar el presupuesto. Entonces, en este sentido, creemos que como somos tantas, como tenemos situaciones tan precarias en todos los frentes, es necesario integrar y transversalizar el enfoque de género diferencial en todas las líneas de acción. Esto no lo vemos en este plan de desarrollo y nos parece que es absolutamente necesario. Frente al tema de las políticas públicas, pues la que ya tenemos, que es la política de mujer y equidad de género, pues necesitamos que se garantice justamente esa actualización y esa ejecución de metas. Y para eso se necesita presupuesto. Para eso se necesita también como un engranaje importante entre las diferentes secretarías, se necesita gestión por parte de la secretaria y los secretarios. Entonces, bueno, es una de nuestras exigencias. Vamos a estar como muy pendientes. Creemos que es absolutamente necesario que si se va a formular una política pública de mujer rural, se cuente con los recursos suficientes para hacer un trabajo bien hecho. La reducción de la feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza es un fenómeno mundial acelerado. Y bueno, creemos que no se recoge absolutamente nada en todo el plan de desarrollo. Apuntamos una meta que era en torno a 6 proyectos productivos con enfoque diferencial. 6 proyectos nada más, para más de la mitad de la población, que pues somos mujeres y digamos que también entendemos que las poblaciones vulnerables y quienes son sensibles del enfoque diferencial también no es un número pequeño. 6 proyectos nos parece una afrenta en realidad.
La economía del cuidado es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. Por supuesto que sí, en esta pandemia creo que nos hemos dado cuenta que no es amor, es trabajo no remunerado. Y según cifras del DANE, el 20% del Producto Interno Bruto a nivel nacional pues lo contribuye o contribuye pues la economía del cuidado a ello. Entonces es importante empezar a hablar de esto. Soñamos con un sistema municipal de cuidado. Sin embargo, por lo menos en este momento, esperamos que se reconozca, se resignifique y empiecen campañas y estrategias para su redistribución. Los derechos sexuales y reproductivos, creemos que ahí es fundamental el enfoque de derechos y el enfoque diferencial. Vemos que hay algunos acercamientos en salud y educación. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos no pueden irse solamente como al tema de planificación o prevención de embarazos, y no solamente a las mujeres, ¿no? Entonces creemos que esto se tiene que dar con una garantía de derechos y tiene que ser un ejercicio efectivo de los mismos. Esperamos que acá, aun cuando persistan muchos imaginarios colectivos en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, se sepa que ese es un derecho fundamental de las mujeres. Entonces, que por lo menos también se aborden este tipo de temas que a veces son muy espinosos, pero que son absolutamente necesarios. Y bueno, otras cosas, los derechos sexuales y reproductivos enmarcan muchas cosas. El embarazo adolescente nos preocupa de gran manera porque vemos que solamente se está relacionando con el tema de deserción escolar y no se le está dando las dimensiones que reviste. El adolescente no solo afecta el proyecto de vida de una persona, sino que impacta de gran manera en la sociedad en general, en la economía de la ciudad, de muchas maneras. Entonces, este es un tema que hay que abordar como de una manera mucho más seria. La prevención no es simplemente dar una charla y un paquete de anticonceptivos, sino son otras cosas como mucho más integrales. El abuso y el acoso sexual. En Boyacá, el abuso sexual se concentra en menores de 14 años. Los menores de 14 años están en nuestros colegios, están con sus familias, y tristemente hemos visto también que el abuso sexual y el acoso sexual se da también como en universidades y en mujeres jóvenes, en trabajo. Bueno, no estamos exentas en ningún escenario. Sin embargo, creemos que en las instituciones de educación es fundamental implementar como estrategias pedagógicas de intervención y de denuncia, no solamente contarnos qué es, sino también establecer protocolos donde se intervenga, donde se puedan hacer las denuncias y donde las mujeres, niños, niñas, adolescentes, podamos estar lejos de nuestro abusador o acosador y no que sea simplemente como un procedimiento de papel. Frente al tema del liderazgo de participación política e incidencia, creemos que es fundamental incluir esta serie de puntos, incluido porque pues nuestra incidencia y participación y representatividad es muy poca en el municipio. Hay muchos liderazgos de mujeres, sin embargo, creo que hay que fortalecer esos liderazgos de mujeres, hay que fortalecer las organizaciones sociales, hay que fortalecer a las mujeres también en el tema de asociarse y demás. Entonces creemos que es fundamental que nosotras estemos en estos espacios de incidencia y de ejercicio de poder, donde podamos de verdad tener como esa voz y ese voto para decidir también y hacer parte de las cosas que nos están afectando, de las políticas y programas y etcétera que nos van a afectar directamente a nosotras. Desafortunadamente, nosotras tenemos que solicitar estos puntos porque no vemos, primero el incumplimiento del pacto ya nos deja como ver un poco la falta de voluntades, y pues vemos también que el proyecto Mujer en General se queda corto frente a las realidades de las mujeres en Sogamoso, en Boyacá y en el mundo, en últimas. Entonces esperamos que se puedan analizar estos puntos que nosotros aquí proponemos. Son puntos también muy generales que esperamos que se puedan trabajarse complementando metas de otras líneas, transversalizando el enfoque, que es una de nuestras exigencias. Esperamos que se puedan revisar los presupuestos de otras líneas. Por ejemplo, no sé si en este momento de la vida y del mundo necesitemos tanto dinero para una infraestructura en el terminal.
si las capacitaciones en este momento puedan ser efectivas de muchas maneras, porque son tantas, si el recurso que se le destina a tecnologías de la información y comunicación en realidad sí da cuenta de lo que necesitamos, son muy ambiguas que no entendemos. Nos sumamos al llamado de ustedes de hacer indicadores y metas mucho más claros y específicos. Esperamos que se piense en la redistribución del presupuesto, esperamos que se prioricen los sectores sociales. Y bueno, el documento que les enviamos seguramente les dará un espectro mucho más amplio en torno a lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, agradecerles el espacio y esperamos, estamos atentas a lo que se pueda necesitar.